delante de ti. Gracias por tu amor, por tu misericordia, tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí en esta preciosa mañana, Señor, llevando, Dios, estos contenidos que tú nos has permitido, bendito Rey, para que los pastores sean bendecidos, los hermanos, la familia en Cristo reciba estos contenidos, Señor. Guárdanos, Padre, de especular más allá de lo que realmente no debemos. Guarda nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo cuide, bendito Dios, el propósito de estas enseñanzas y podamos llevarlas, Padre mío, con ese propósito de crecimiento, de fortalecimiento para la obra del Señor, para sus líderes, Dios, en el nombre de Jesús. Danos la fuerza, Padre, en esta preciosa mañana y permítanos estar aquí, Señor, estas 2 horas que tú nos permites, esta hora y media, Señor, como tú lo desees, que lo podamos sentir a gusto, bendecidos, en el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios, ya estamos aquí. Por favor, me indican si están viendo la diapositiva, si todo está tranquilo. Sí, Amén, pastor, muy bien, todo bien. Perfecto. Bueno, estuvimos ahondando en la clase anterior que trabajamos mucho, ¿no? Fue muy importante y de mucho valor sus comentarios, sus aportes a la clase. Siempre en la clase nosotros permitimos los aportes, pero finalmente hay un ajuste, ¿cierto? Finalmente hay un ajuste al aporte para mantener la ortodoxia de esta enseñanza realmente. Y vimos con anterioridad el método racionalista. Nos dimos cuenta que la filosofía, de alguna manera, en su esplendor, hizo tomar las universidades, los seminarios, con el método racionalista, tratando de entrar en la mente de los estudiantes de aquel tiempo y queriendo sucumbir la espiritualidad de la palabra del Señor. Todo esto son ataques que no tienen finalmente, que no se adelantan finalmente al propósito. Pero existen personas que en su debilidad de conocimiento, en un poco de confusión, les puede variar el pensamiento y la fe cuando se encuentran con estos contenidos. Entonces note usted lo fuerte, lo duro que puede ser prácticamente algo como esto, lo peligroso que puede ser este contenido en la vida de personas que por algún motivo tienen un poco de debilidad en sus razonamientos. Entonces, no es porque la Biblia se caiga, señores, porque ella permanece firme. Nosotros luchamos y Dios lo hace primero que nosotros. Pero nosotros luchamos en la enseñanza para que las personas puedan recibir el contenido correcto. Hoy vamos a ver el método alegórico místico. ¿Qué es el método alegórico místico? Bueno, pues es un diseño también de interpretación simbólico, donde él trata de que la Biblia sea realmente más simbolismo. Aunque la Biblia tiene símbolos, lo vamos a ver, pues no toda la Biblia son simbolismos. La Biblia tiene partes literales totalmente que usted y yo poco a poco hemos ido conociendo. Y pues como hay métodos o como hay simbolismos, también hay literalismo en la Biblia, algo literal, diferente a literal, literaria, pero este método quiere hacer que la Biblia simplemente se vea de una manera simbólica. Y cuando hablamos de místico, porque es una palabra compuesta, un término compuesto, alegórico, místico,
Cuando hablamos de místico, estamos hablando de todo aquello que tiene que ver con el más allá, con la espiritualidad. Pero es esa espiritualidad a la que muchas veces se tergiversa o se va más allá por un camino totalmente diferente. Entonces, bienvenidos en esta mañana a lo que será el método alegórico místico, y si nos permite el Señor, estaremos viendo uno de los métodos más. Como lo dijimos con anterioridad, estamos hablando de los métodos equivocados de la interpretación bíblica. Entonces aquí dice, es otra manera de interpretar la Biblia. Comenzamos con este apunte de entrada, es otra manera de interpretar la Biblia. Este considera que toda la Biblia fue escrita como una serie de alegorías. Ya se los decía que es simbolismo. La Biblia es simbólica, lo dijimos, dentro de las figuras literarias, dentro de las figuras retóricas, existen simbolismos, la manera de interpretarlos, pero esto no quiere decir, mis queridos estudiantes, de que todo tenga que ser así. Se insiste en que no es el significado natural y evidente el que da la Biblia su importancia, sino el sentido místico. Ellos ahondan en esta frase. Me dice que lo que se puede ver en la Biblia, lo que se puede ver allí cerca, no es lo que realmente, eh, lo que es realmente importante, que lo que es realmente importante es lo que podamos encontrar en profundidad de la Biblia. Y nosotros interpretamos la Biblia, claro que sí, nos vamos a la profundidad, claro que sí, pero nosotros no podemos pretender interpretar en la Biblia lo que es tan literal y es tan común que lo entendería cualquier condición académica en el lector, lo podría entender sin ningún problema. Pero ellos insisten prácticamente en que se debe buscar un significado y a ese místico, ese sentido místico, para ellos es un significado oculto o espiritual. Y nuevamente lo digo, claro que sí, vamos a encontrar en la Biblia muchos significados, pero la Biblia también tiene su lenguaje orgánico común, que lo podemos entender y que un niño podría entender en su uso de razón ciertas historias de la Biblia sin tener que interpretarlas. Esto se habla de que los líderes de Antioquía ellos estaban prácticamente en oposición a este método, pero aún frente a la oposición de este método, note usted que hasta el día de hoy hay personas usándolo y malversando la Biblia, que es el problema por el cual nosotros estudiamos tanto, confrontamos tanto, para mantener esta ortodoxia. Y resulta que muchas veces no podemos defender así la ortodoxia de esta enseñanza desde el púlpito, porque desviaríamos la atención de las personas que tenemos al frente. ¿Por qué razón? Pues simplemente porque las personas que tenemos allí tienen diferentes tipos de educación, tienen diferentes tipos de conocimiento de la vida, poco, nada, mucho, y nosotros siempre tratamos de enfocarnos en la salvación, tratamos de enfocarnos en que conozcan la importancia de Dios, que lo acepten en su vida, que tengan cambios, que sean bendecidos por haber aceptado a Dios salvo, aceptado a Jesucristo en su corazón. Pero ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos que para hacer o para profundizar, para llegar al fondo de una situación, tenemos que apartar el espacio, sacar las personas prácticamente de un culto normal y traerlos
a un discipulado, traerlos a enseñarle instituto bíblico y, ¿por qué no? Para poder explicar algo, traernos a estudiar teología. Entonces, del púlpito hacemos una labor muy importante, importantísima, pero cuando se quiere ahondar, hay que apartar espacios para que la palabra del Señor pueda ser explicada a través de las herramientas. Este es el método alegórico místico. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? Perfecto. Importancia de esto, relevancia de este método. Y cuando hablo de relevancia, hablo algo de suma importancia dentro de él. Así no sea importante para nosotros, pero históricamente es importante saber esto. Este método fue inventado por los griegos antiguos, quienes también utilizaban ciertos tipos de métodos para interpretar sus mitos y leyendas. Muchas de las personas que están aquí eh, saben que la mitología griega fue prácticamente la Biblia de los griegos. Esta mitología los hizo organizar una fe, y la fe que se organizó fue la fe que existía un Olimpo como un cielo, un dios como Zeus y otros dioses, y para ellos eran politeístas, habían diferentes tipos de dioses para ellos, unos, unos más grandes en caso de Zeus, otros más pequeños como Artemisa, Diana y un resto de dioses que, si usted ahonda en la historia de la mitología griega, nos vamos a quedar impactados. Impactados porque hay muchos, se dedicaron, ellos fueron muy espontáneos para la escritura, la lectura, las artes. Fue el único imperio bastante intelectual, mientras el imperio romano fue un imperio fundamentado en en sus guerras, en su capacidad, en sus soldados élites y mercenarios en algunos casos. Los griegos tenían la capacidad intelectual. Había una super biblioteca en Alejandría, donde el último libro que colocaron para aquel tiempo, año 100 antes de Cristo, fue la Biblia traducida desde el Antiguo Testamento, traducido desde el hebreo al griego, y era el libro que les faltaba en esa biblioteca. Entonces, en el afán de ellos querer explicar la Biblia también, porque ya empezaron a existir griegos convertidos. Por ejemplo, Lucas le escribe a los griegos, Lucas le escribe a Teófilo, a los griegos, y los griegos de esa manera les llegó el Evangelio. Pero esto pasa como cuando hay una persona que ha pertenecido a la iglesia tradicional, recibe a Cristo, recibe las enseñanzas, pero de un momento a otro esta persona empieza como a decir, ay caramba, pero yo tengo un santito, no, no, es que ese santito me ha acompañado siempre. Yo voy a la iglesia, yo voy al servicio, voy a los cultos, pero yo no dejo de prenderle la vela al santito. Esto pasaba con los griegos, los dueños de la filosofía, los dueños del arte, los dueños del intelecto en aquel tiempo, el imperio intelectual, pues no lograba dejar la filosofía y la mitología a un lado, porque era parte de su cultura, era parte de su intelecto, de su entrenamiento, de su herencia social en estos conocimientos. Bueno, los veo muy juiciosos, bendito Dios. ¿Alguna pregunta? Estamos en el método alegórico místico. ¿Cuál es la diferencia entre el método alegórico místico y el método racionalista? Aló.
Pastor, Mari, Mari, ¿cómo estás? para mi concepto, el método racionalista es el método que se basa solamente en las cosas naturales, en lo que se ve, en lo que se palpa, digámoslo así. No Lo creen en las tangible. cosas sobrenaturales. Y el método místico o algo, pues lo que usted ha manifestado, es el, digamos que se va por lo oculto, por lo espiritual. Y pues lo que usted habla de los griegos, efectivamente es así. Entonces, ellos adoraban a dioses, como lo que usted dice, politeístas, y ellos adoraban el cielo y otro tipo de dioses Las que divinidades. lo consideraban que eran sobrenatural, digámoslo así, sí, pero pues realmente no es así, ¿no? Porque muchas veces vemos que también utilizan eso para las cosas, lo oculto, para hacer brujería, hechicería, y muchas veces, como se dice, hasta los mismos brujos conocen la Biblia y la utilizan para hacer cosas ocultas, ¿no? Cosas malas, digámoslo así. Sí, claro, es totalmente cierto. Perfecto, entonces, gracias Mari. La palabra de Dios, mire cómo ha sido malversada, malinterpretada, pero la gente, algunos dicen, es que es la palabra de Dios. El problema es cuando ellos dicen, pero nosotros la entendemos así. Esa es la situación que estamos viviendo y a la que nos enfrentamos. De pronto ustedes dicen, en la iglesia nosotros no nos enfrentamos, pero nos enfrentamos a esta situación. Bueno, de pronto no se enfrentan a una situación como esta precisamente. Y quizás nunca enfrenten una situación como esta, pero lo que sí vamos a enfrentar, lo vamos a enfrentar con nosotros mismos en nuestro conocimiento. Ustedes se han preguntado, ¿qué conozco yo de la Biblia? Si alguien me preguntara si soy cristiano, ¿qué le puedo explicar en profundidad de la Biblia? De pronto tienes mucho, o quizás nada en un momento. Perfecto. ¿Alguna pregunta frente a la diapositiva? Vamos a ver este método, cómo fue usado, en qué tiempo. Perfecto. Entonces, vamos a ver por aquí que era usado especialmente durante la Edad Media. ¿Cuándo comienza la Edad Media? ¿Cuándo comienza la Edad Media? Vamos a ver si los profes que están por aquí se acuerdan un poquito. ¿Cuándo comienza la Edad Media? Vale. Como decía alguien por allí, no, pero es que yo no soy profe de historia. Es cierto. Eh, en este caso, yo he estudiado historia hace muchos años y por parte de la profesión nosotros conocemos la historia. Y si vamos a conocer la historia eh, de Cristo y la historia al lado de Cristo, pues tenemos que conocer toda la historia secular también, porque si no podríamos en, ensanchar o entablar mejor con los eventos una discusión, cuándo, en qué tiempo. Por ejemplo, la Iglesia Católica apoya algunas doctrinas que tuvieron origen en este método. La Iglesia tradicional católica apoya este método. Ellos tienen una mezcolanza de métodos en un momento, porque si usted habla con algunos sacerdotes, ellos son racionalistas, y en alguna clase de teología en algún tiempo, y yo les dije a ustedes que estudié también esta teología con el hecho de saber qué era, cómo se vislumbraba, se dibujaba, pues, la Biblia en ellos y quise quedarme para llegar hasta el final. Y nos dimos cuenta de algo, que había un sacerdote que nos decía, debemos entender que sí es verdad que venimos del mono, solo que la Biblia no puede para este tiempo ya cambiar la versión. Y nosotros decíamos, wow, callados, callados, pero imagínense ustedes en esta fe frente a un postulado como eso, no, la Biblia no puede retractarse. Eso era la parte más difícil que teníamos que ¿Usted tenía el soportar. celular apagado anoche? ¿Usted tenía el celular apagado? Eso, vamos a apagar esto. Y resulta de que cuando teníamos estas discusiones, nos dábamos cuenta que dentro de ellos habían racionalistas y también místicos alegóricos. Y vamos a ver más adelante otro método. Y hay mezcolanza de todos estos métodos en ellos.
Dicen, aún entre evangélicos hay algunas creencias basadas en el método alegórico. Claro que sí. A veces nosotros, sin saberlo, estamos usando el método alegórico para hacer algún tipo de comparación que no sabíamos y que son muy delicadas. La Edad Media comienza ya para el año 465 después de Cristo. La Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano del Occidente. El Imperio Romano era un solo Imperio Romano, pero creció tanto que se dividieron. Entonces quedó el Imperio Romano del Occidente con su emperador, Imperio Romano del Oriente con su emperador, también su representante, pero todos eran uno solo. La Edad Media comienza allí, porque desde años atrás, de 3000 años atrás, hasta ese 465 después de Cristo, vivimos algo que se llamó la historia. Después viene la Edad Media, después viene la Edad contemporánea, después de la Edad Media, acontece algo muy hermoso en el siglo XVI, ¿sí? Que es el tiempo de la Reforma y se llama la Edad Moderna. Y para nuestro tiempo, desde el 1800 para acá, nos encontramos en la Edad Contemporánea. Entonces, del 465 para adelante se empieza a hacer uso de este método alegórico místico. Y lo más tremendo de todo esto es que para ese tiempo estaba con mucha fuerza ya el imperio romano, ya estaba con mucha fuerza basándose en el cristianismo. Pues recuérdense que el imperio romano antes perseguía a los cristianos. Ustedes tienen el tiempo de Nerón, muere el apóstol Pedro, en el tiempo de Nerón muere el apóstol Pablo, imagínense ustedes, emperadores crueles. Pero para este tiempo ya prácticamente el imperio deja de perseguir a los cristianos y empieza a perseguir a los que no son cristianos, porque empieza un nuevo periodo y por allí empieza Constantino, un hombre que fue hijo de una gran mujer buscadora de Dios, devota de Jesucristo. Pero este hombre es el que se encarga de que la iglesia primitiva se convierta en la iglesia papal, de que venga el primer papa y empiezan a hacer de los cambios dogmáticos. En el año 500 se cierra la Biblia prácticamente. Nadie puede tener la Biblia, leer la Biblia. Solo la interpreta la iglesia. Y el hecho de interpretarla, entonces, entran las tradiciones como bautismo de niños, cultos a María, bueno, todo aquello que ustedes conocen como venta de indulgencias, también un resto de situaciones que ustedes mismos conocen. Entonces empieza el método alegórico místico. Y aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo del método alegórico místico está en la historia de Daniel en el Pozo de los Leones. ¿Qué es lo que vemos allí? En la historia de Daniel en el Pozo de los Leones. Vamos a leer un poquito textualmente para que podamos apreciar. Para los intérpretes que usan este método, Daniel nunca estuvo en el foso de los leones. Escuchen bien esto. Daniel nunca estuvo en el foso de los leones. Pregunta para ustedes, ¿estuvo o no estuvo Daniel en el foso de los leones? Y Hola. esto, ¿Quién más? ¿Quién más duda? Sí estuvo, sí estuvo. Ok, perfecto. Mire lo que dice el contenido acerca de esta interpretación alegórica mística. Y no sé si ustedes se van a sorprender. Para los intérpretes que usan este método, Daniel nunca estuvo en ese foso, sino que se encontró preso. ¿Pero preso de qué? Preso de las tentaciones y debilidades comunes entre los hombres. Y en la historia, escúchame bien, en la historia todas estas debilidades y tentaciones se representan como
leones que vienen a devorarnos. Entonces dice que por medio de la fe, Daniel salió ileso. Sus enemigos, sin embargo, cayeron víctimas de estas mismas tentaciones. ¿Cómo lo explico? Pues que los que usan este método claramente están diciendo, Daniel no estuvo en el foso de los leones. Uno, como Daniel no estuvo en el foso de los leones, entonces esto era algo simbólico. ¿Cómo así? Simplemente para ellos, Daniel estuvo preso de tentaciones. Y esas tentaciones, él sentía que eran como leones a su alrededor. Pero por su fe no cayó en ninguna de estas tentaciones, sino que las superó. De lo contrario a esto, los enemigos que él tenía, a causa de perseguirlos, terminaron cayendo en estas tentaciones, mientras Daniel fue. Pastor, si Daniel no estuvo en el foso de los leones, entonces Jesucristo tampoco estuvo en la cruz, según ellos. Si vamos al Y cambia gnosticismo, todo. y a otras herejías, vamos a encontrar de que hablan que Jesús, el cuerpo que fue crucificado, no era el cuerpo natural de Jesús, sino un cuerpo de apariencia. Entonces, y eso también es misticismo. Pero lo que dice la hermana Claudia tiene mucho que ver con parte de estas interpretaciones. Ahora le pregunto, pero cuántas veces, yo quiero que enciendan la camarita un momentico, voy a ver sus rostros por acá. Vamos a encender la camarita. Voy a dejar de compartir. Perfecto. ¿Cuántas veces ustedes han hecho este tipo de interpretaciones en muchas ocasiones, hablando de cuando Jesús llevó la cruz, hablando del paso del Jordán, cuando le decimos a las personas, y hoy tú vas a pasar este Jordán de tu vida? Ahora sí todos empezaron a verme a la cara. O sea, pastor, Sí, o sea, a veces hablamos de lo que dice la Biblia y después es como que los transferimos lo que es para nosotros espiritualmente. sí, sí. Entonces, vamos a ver hasta dónde podemos hacer esto, ¿no? Una cosa es hacer una comparación de esto, ¿cierto? Una cosa es hacer una comparación de esto. Como nosotros predicamos. A ver, una historia bíblica muy conocida. San Lucas 19. Jesús y Zaqueo. Jesús y Zaqueo, ¿cierto? Esta historia es muy conocida. ¿Qué vemos en esta historia? ¿Cuántas veces nosotros la predicamos, ¿cierto? Y le dejamos sembrada a la persona que lo que realmente significa, que lo que realmente es, o se puede hacer en ese momento es que te subas al árbol de la fe. Súbete al árbol de la fe y mira a Jesús. Una cosa es que yo haga una ilustración de este tipo, ¿no? Y otra cosa es que deje a la gente allí en ese árbol su vida y no le haga recordar que esta historia es literal. Literal, eso pasó literalmente. Pero como pasó literalmente, nosotros podemos hacer una pequeña, escúchame bien, una pequeña ilustración de que podemos elevar nuestra fe, elevar nuestra fe, crecer en nuestra fe para mirar más allá, ¿cierto? Más allá de lo que mira lo natural. Pero no, por favor, no suban a esas personas a ese árbol de la fe, porque el árbol de la fe no existe. Preguntas, porque yo sé que me están viendo fijamente ya.
Preguntas porque esto tiene que quedar claro. Daniel dice, es traer de lo natural a lo espiritual prácticamente. No está mal hacer una ilustración, ¿cierto? Está mal hacer una ilustración, pero no podemos enseñar que existe un árbol de la fe. Súbete a ese árbol de la fe. No, porque el día menos pensado llegan a la iglesia un señor con un árbol, bendito Dios, o con una rama mejor, y empieza a decirle a todos, venga, toca, trata de subirte aquí, porque cuando te subas aquí en este árbol, vas a encontrar la bendición de tu vida. Jesús es el árbol de la vida, y cuando nosotros estamos en Jesús, ya estamos allá. En vez de decirle a esta persona, subas al árbol de la fe, esta historia lo que tiene que ilustrar es, hermano, el esfuerzo de ir a buscar a Cristo que hizo Zaqueo, que hasta se subió en un árbol, llegó hasta allí. Es el momento de que tú hagas todo lo que se necesita para que no pierdas tu fe y para que tu fe crezca. Totalmente diferente a decir, hermano, súbase al árbol de la fe, porque el árbol de la fe no dejen a esa gente allá subir, porque eso es un problema para bajar. Pastor, ¿Sí? yo diría que la mejor enseñanza que podemos dar para llevar a la gente a esa fe que el Señor quiere, ¿no? Genuina, son nuestros testimonios. Y el mejor árbol que podemos llevar y mostrar a las personas es el testimonio que nosotros hemos tenido. Y por eso es que yo siempre digo que los frutos son los que llevamos a convencer a las otras personas de que ese Dios verdadero sí existe y ese Dios sanador, perdón, ese Dios que llamamos Rafa, existe. Porque el mejor árbol es el testimonio, cuando Dios nos sana, cuando Dios esas cosas imposibles que el hombre considera posible, Dios nos las trae a las manos. Yo pienso que ese es el mejor árbol y la mejor enseñanza. Podemos convencer a las personas de que ese Dios sí existe y llevarlo a esa fe grande que nosotros también tenemos y podemos enseñar a los demás. Yo diría, Nancy, que ese es el fruto. Ese sería el fruto de estar en el árbol. El árbol es Jesucristo, el árbol de la vida, es Dios. Correcto, porque el fruto es el que lleva al árbol de la fe. Y con los Exactamente. frutos es que convencemos a las personas de No, ese Dios. nomás miremos la vid, si estamos conectados a la vid, entonces nosotros estamos conectados a un árbol que da frutos. Ana María encendió la cámara y dejó ir al cliente. No, buenos días para todos. Estoy aprovechando de que no hay ninguno. Y aparte de todo, de que estoy haciendo aseo en general. Buenos días para todos, bendiciones. Bueno, en cuanto al árbol de la fe, yo creo que sí de pronto se puede dar una enseñanza en la bíblica, pero bajo el tema de la vida espiritual. Podemos hacer la ilustración, manejar tableros, manejar diapositivas, siempre y cuando pues explicándole a los miembros de la iglesia de que no es un árbol de la vida real, sino el árbol espiritual es aquel que nosotros vamos creando y el que vamos escalando día a día en nuestra vida espiritual para llegar a un nivel más alto de alcanzar a mirar bien al Señor, de podernos acercar bien a Él, observar bien de Él. Ahí tenemos una muy buena ilustración de lo que estamos hablando. Perfecto, es la responsabilidad. No es el sensacionalismo. ¿Sí mira la diferencia? Pero yo le puedo decir a una persona, hermano, sal de ese foso de los leones, de esa situación que te está corcomiendo, de esa situación que quizás te quiera hacer daño. ¿Le puedo o no le puedo decir? Quedamos pensando. Para mi concepto, sí. Ajá, le Sí, porque puede hay decir. situaciones en nuestra vida que nos como lleva a un nivel como de sentirnos tan encerrados que mengua nuestra forma de buscar a Dios. En cambio, cuando nosotros decimos como esa palabra, nos hace reflexionar en ciertas cosas y nosotros decimos, hey, tenemos que despertar, salir de esa situación para poder crecer, fluir, avanzar.
Exacto, si yo le digo a alguien, salga del foso de los leones, primero estoy reconociendo que esa historia de Daniel es real, ¿cierto? Que es literal. Y al salir de aquí, es decir, sal, porque si te sientes en una situación que estás acordando, sal. Lo que debo dejar de claro a la persona es que el foso de los leones sí fue una historia literal, sino que nosotros vamos a colocar vamos a hacer una comparación, vamos a ver una comparación, como si esta situación la estuviéramos viviendo en la vida espiritual y vamos a salir de ella, dejando claro de que el foso de los leones sí es una situación literal y que hoy yo no estoy metido en el foso de los leones, en una situación difícil, que salgo victorioso como Daniel salió victorioso del foso de los leones. Pero no le voy a decir a esta persona, no le voy a interpretar a esta persona, dile porque Daniel no estaba en ningún foso. Daniel estaba como tú, preso de situaciones. Ahí está la diferencia. Ahora dígame quién lo entendió y si nos quedamos aquí explicándolo un poco más. Bueno, pastor, yo no pienso que es así, que todos pasamos por tribulaciones, ¿cierto? Absolutamente todos, por inconvenientes, bueno, pero también ahí entra en juego la fe. Si uno, y también ver las cosas que no son como si fueran, o sea, es tener esa fe genuina en Dios, que Dios hará. Y pienso que muchas personas por eso tienen su fe como tan débil, no creen y por eso digamos que declinan por las circunstancias que están pasando. Entonces, por eso es importante, digamos, estar conectado con Dios, eh, capacitarse, prepararse, conocer más de Él, enamorarse más de Dios. Y cuando ya uno sabe que existe ese Dios real, genuino, verdadero, que Dios obra realmente, créame que uno sale de ese proceso. Pero si se queda ahí solo quejándose y no busca la solución en la palabra, porque la palabra es eficaz y verdadera, créame que ahí se queda y sucumbe, perdón. Entonces, yo sí pienso que realmente ahí entra en juego la fe real y genuina que tenga cada persona para creer que Dios sí hará y que Dios realmente lo va a sacar de ese hoyo cenagoso o de ese foso de los leones, pastor. O sea, si Daniel salió literalmente, y Dios lo libró literalmente, gracias Mario. Daniel salió literalmente, Dios lo sacó literalmente. Dios nos va a sacar a uno de todas las situaciones, pero yo no puedo enseñar realmente de que el foso de los leones era algo simbólico. No. Que hoy sea simbólico que nosotros estemos en una situación como esa y que salgamos de ahí. Pero de que esa historia sea simbólica, ¿no? A eso es lo que vamos. Dígame si quedó claro lo que les dije para avanzar. Amén, sí, señor. Perfecto, Joana. ¿A quién más le quedó claro? Pastor, una preguntita. Sí. O sea que bueno, no entendí esa parte, no, estaba un poquitico acá concentradito. Ese bozo, entonces, o sea, cuando dice no o sea que no fue real, o entendí No, mal. no, sí fue real, sino que Ajá. el método quiere decir que no fue real, que fue simbólico. Ah, ya, ya. Bueno, pero le Ajá. puedo decir a alguien, es hora de que pases tu Jordán. ¿Qué decimos? Le puedo decir a alguien, es hora de que pases ya tu Jordán. Pues yo sí le Eh, puedo decir lo que lo puedo dejar claro a la persona es, mira, el Jordán es una historia real. Tú estás viviendo una historia real de muchas situaciones difíciles. Tienes que pasar al otro lado. Tú puedes traer a la persona a la historia. El pueblo de Israel tuvo que pasar el Jordán. Tú vas a tener que pasar al otro lado, viviendo cualquier tipo de situaciones como el pueblo de Israel quizás la vivió, pero vas a pasar tu Jordán.
dejando claro que el Jordán es una historia real, que aunque nosotros hagamos una ilustración a la situación que nosotros vivimos, es diferente, ¿cierto? Es totalmente diferente. Dice Daniel. Está bueno, está bueno. Es como decirle, vas a pasar tu desierto o vas a pasar tu mar rojo. Es que las personas hagan, y otra cuestión, no hacer de esto como una especie de sensacionalismo, ¿no? Y de pronto hacer cosas, por ejemplo, no, pero es que vamos a hacer un acto profético, llaman algunas personas, vamos a beber esta agua como si estuviéramos bebiendo agua del Jordán, vamos a pasar este lugar como si estuviéramos pasando el Jordán. Estas cosas, estos son misticismos, no hay necesidad de hacer. Es lo que pasa, por ejemplo, que con las iglesias que pone una piscina adentro y le mete a la persona diciéndole que al salir de ahí ya se va a sanar, Okay. tratando de hablar, por ejemplo, del tanque Bethesda, Sí, que no debe ser así, pero algunos lo hacen, entonces ahí está mal. claro. De- el, eh, el estanque de Bethesda ya no está, lo importante no era el estanque de Bethesda, lo importante era quién, Jesús. Entonces, ¿para qué vamos a traer el estanque? Ah, vamos a hacer una ilustración. Ah, totalmente diferente. Vamos a hacer una ilustración. Vamos a manejar diapositivas, como dijo Ana María. Vamos a hacer una ilustración, sí, pero vamos a empezar a meter gente. O sea, Al hablar de verlo. Jesús y no del tanque. Eso, ya lo dijo Daniel. El importante de Jesús, el tanque simplemente era un tanque. Y eso justamente es el mensaje que quiso dejar Jesús al ir en ese estanque y al sanar a ese hombre Claro, paralítico que está muchos años ahí. sí, Entonces, no hay necesidad, para dejar el mensaje que la gente no tiene que mirar el estanque ni el agua, sino tiene que mirar a Jesús. no tiene que ir al estanque, tiene que ir a Jesús y no tiene que O andar sea, pastor, corriendo. en esa parte sí, esa parte está importante porque ahí mismo, como se dice, apareció Jesús, ¿no? O sea, preguntándole ahí al paralítico, ¿no? O sea, porque él dijo o sea, muchos años llevo y siempre que voy otro desciende primero que yo. Entonces, en un momentico apareció Jesús como para darnos, como digo, la enseñanza que no depende del estanque, sino que dependemos de él, ¿no? Mire, ya nació un ¿Cierto? mensaje poderoso de la palabra de Dios hoy aquí. Domingo de Sí, gloria, claro. el gran día del estanque, No, el no, no. gran día de todas estas situaciones y que a veces nosotros por desconocimiento tergiversamos. Y lo tremendo es que, por ejemplo, si usted llega a su iglesia en un momento y le dice, no, no hagamos más esto, pues eso va a ser un boom muy fuerte. Eso va a ser un choque fuertísimo. Yo les digo, vamos a mantener la calma, que Dios ayuda a cambiar las cosas. No tiene que ir a cazar situaciones y problemas por la enseñanza que está recibiendo. Joana, como que Dios le levantó la mano bendiga, por aquí. siervo. Gregorio. Dios me lo siga bendiciendo. ¿Cómo está usted, mi pastor? Bien, sí, señor. Bendiciones para todos. O sea que el estanque de Bethesda es como parecido con el día de reposo. Se le da más auge al día de reposo que al mismo Cristo. Escuche, vea, importantísimo. Sí, señor. Gloria a Dios. Sí, señor, así Sí, es. porque los adventistas le dan más auge al día de reposo que al Cristo de la gloria, que es nuestro reposo. Sí, señor. ¿Es cierto? Gloria Importante. sea el nombre del Señor. Muchas Gracias, bendiciones. No, Gregorio. no puedo participar mucho, mi amado, porque estoy trabajando, pero ahí vamos poco a poco. Ah, bueno, anda conectado el hombre. Gracias, Gregorio. Gloria a Joana, Dios. Sí, vamos contigo. señor. Pastor, es que yo lo que veo que todos estos métodos tienen en conclusión es que todos quieren quitar es a Jesús de todas las historias, porque por ejemplo lo que usted decía, quizás creen que sí, que hubo un foso, digámoslo así, de los leones y lo interpretaron a su manera, pero siempre lo que yo escucho y lo que yo veo es que quitan es a Jesús. O sea, no quieren es como tal predicar el nombre de Jesús, que es verdaderamente lo importante en todas las historias y todas las cosas que nos cuenta la Biblia, relativamente. Solamente que él Sí, usa diferentes formas de hacerse manifestar. exactamente.
veamos en la situación que alguien se puede encontrar. Utilizando el método alegórico místico en un momento. También diciendo que algunas historias no son reales. Hermano, eso no pudo ser real, eso no cabe en la mente, eso cargo simbólico, carambas. El apocalipsis no puede ser real, eso es algo simbólico, pero es el miedo que tienen de ese apocalipsis. No, pastor, yo en vez de pensar en ese apocalipsis, hay otro apocalipsis. Ah, sí, hay un apocalipsis zombie. Pueden creer en otros tipos de apocalipsis. Hay gente que cree más que van a tener encuentros con alienígenas extraterrestres que con Jesucristo. Entonces, hay personas que tienen diferentes tipos de fe, pero lo peligroso es cuando alguien dice, yo tengo fe en la Biblia, pero la entiendo así, y conoce estos métodos. ¿Cómo yo puedo hacer ilustración de una historia bíblica para mi vida? Claro que sí, dejando claro que si la historia es un simbolismo, si la historia es una parábola, ¿cierto? Si la historia es una alegoría, porque vamos a encontrar simbolismo. La Biblia no todo es literal porque seríamos racionalistas, ¿cierto? Hay simbolismos, sí, pero en su momento, en el, digamos así, en el espacio que la misma Biblia lo ha permitido. Si ustedes ven, cuando ustedes vean personas haciendo actos proféticos, que vamos a hacer esto porque esto, sepa que eso no hay necesidad y que podemos estar sacando nuestra fe del eje central. Lo importante es Jesucristo. Usted no se ha dado cuenta que las iglesias hoy tratan de, y casi que un club de atracciones, sí, de atracciones. No, y es que hagamos esto para que la gente no se vaya. Ya, no, hermano, si usted predica la palabra, no se va a ir. Y el que se va a ir bravo y nunca le va a olvidar lo que se le dijo. ¿Sí o no? Como Que entretenimiento, pastor. la gente no vaya exactamente, Fabián, por entretenerse, que la gente vaya realmente por recibir la palabra. Sí, señores. Por ejemplo, cuando dirigí una iglesia, eso fue hace muchos años, y otro pastor de otra congregación, había una asociación de pastores y yo participaba, y me dice ese pastor, pero es que Hugo, es que a usted le falta estrategia, porque la iglesia crece. Estrategia, sí. Es que a usted le falta meterle esto, mire, diga esto. Por ejemplo, ese grupo de alabanza que usted tiene, es un grupo de alabanza muy sencillo, Hugo, tienes que colocar una batería, o sea, que la gente vea. Yo dije, no, si me puse a sacar cuenta, dice, pues tenía que pedirle a Dios como unos 50 millones de pesos más o menos. Y si yo me centro en pedirle a Dios 50 millones de pesos para los instrumentos, quito la mirada de lo central, que es la predicación de la palabra, que las almas lleguen. Y luego de eso, para hacer un culto el domingo, teníamos que irnos al Coliseo. Y cuando ya no nos prestaron, bueno, el Coliseo era pequeño. Y cuando ya no nos prestaron el Coliseo, ¿qué tuvimos que hacer? Pues colocar 5 horarios los domingos. Y usted se imagina, y la iglesia de la estrategia, no, llena siempre, con 2, 3 horarios. Pero la iglesia sin la estrategia, tuvimos que colocar 5 horarios porque el local era pequeño. Pues pequeño para lo que hacíamos. 5 horarios de culto. Usted se imagina, pues Daniel más o menos sabe que son 5 horarios. Ya Daniel estuvo en Perú predicando, ¿cierto? En la sede de Perú. Sí, sí, 7 horarios. Los los 7 miércoles. horarios, perdón, son desde los miércoles. No me acordaba que eran 7. Sí, 7. yo tuve la oportunidad de predicar 3 meses todos los miércoles allí, en los 7 horarios. Entonces, note lo cansado que uno sale. El último es a las 11:30, no, como de 9:30 a 11:30. Creo que es el último horario. Es decir, que tú comienzas a las 4 de la mañana y pasas todo el día al altar hasta la medianoche. De 4 hasta las 11. De 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. De 4 a 11, sí, señor. Así es, Daniel se acuerda.
Entonces, ¿qué pasa? Este trabajo empezó a crecer, ¿por qué razón? Por una simple razón. La estrategia es la palabra de Dios. Si vamos a hablar de estrategia. Bien enseñada y bien predicada. Cuando uno enseña la palabra de Dios, bien enseñada, bien predicada, ¿cuál es la finalidad? Gente en la iglesia, gente para bautizar, gente creciendo en el liderazgo. Entonces, no tengamos que... Bueno, perfecto. Creo que estamos por aquí. Charlamos otro poquito acerca del... Vamos a colocar por aquí otro ejemplo. Veamos. Y ya ahorita vamos a tomar el tereré. Dice, otro ejemplo común es la historia de nuestros primeros padres en el Edén. El método alegórico místico toma la parte de la historia que se refiere, escucha bien, al árbol del conocimiento del bien y del mal como una referencia a las relaciones sexuales. Escuchen esto. De ahí el uso popular de la manzana como símbolo de contacto sexual, aunque la Biblia misma nos sugiere no sugiere tal cosa o no nos muestra tal cosa. Dice, para los que dudan, se debe observar que la Biblia dice más tarde cuando Adán tuvo contacto sexual con Eva, o sea, muestra un hebraísmo que dice, y conoció a Adán a su mujer, perdón, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces, si para ellos es alegórica esta historia, entonces, ¿por qué Jesús nombra más adelante raíces del Antiguo Testamento y de Génesis? Si usted habla con teólogos tradicionalistas, para ellos el Génesis es simbólico. Ellos son los que utilizan este método, son los que inspiran a que se realicen pinturas donde el pecado representa una manzana. Y estas son las personas que cuando van a hablar de sexualidad dibujan frutas. Entonces, de una manera muy respetuosa. Si, por ejemplo, nosotros vemos una pintura donde hay una mujer que está desnuda, pero su parte íntima tiene una manzana y así cruzado en su cuerpo tiene una culebra y hay un hombre que está cerca de ella mirándola fijamente. ¿Qué interpretan ustedes? ¿Qué interpretan ustedes? Vamos a ver. Otra vez vamos a encender cámaras. ¿Qué interpretan ustedes? Voy a decirlo nuevamente. Una mujer en la pintura sale desnuda con una manzana en sus partes íntimas y una culebra atravesada en su cuerpo. Hay un hombre cerca de ella prácticamente arrodillado. ¿Qué interpretan ustedes? Lidia, ¿tienes el microfonito cerrado? Que es como es alusiva a la sexualidad, Sí. a la desnudez de la mujer, puede ser. A la lujuria también puede ser. ¿Qué dice Daniel? Pastor, que la está deseando, codiciando, Que la no está sé. codiciando. Buenos días. Buenos días. Pero, ¿qué se le viene a usted a la mente? ¿Qué parte de la historia de la Biblia se viene a su mente, Daniel? Cuando Eva fue engañada. La historia de Adán y Eva, pues en el momento en que pecó.
porque está ahí la serpiente, que es el símbolo de Satanás, ahí Exactamente. tangible, ¿no? Y la manzana, pues prácticamente la tentación del pecado, ¿no? La Biblia no nos habla de ninguna manzana, pero el método alegórico místico fue parte del inspirador de esa manzana y de esa pintura, Y mire que los pedófilos, porque así se llaman, engañadores de niños por las redes sociales, ellos cuando hablan con los niños, las conversas, le dicen, hola, ¿cómo estás? Y le manda una frutica. Su método es de fruticas, todo lo que tiene que ver con frutas deseables, que una fresita, una manzana. Llaman los órganos sexuales de esa manera. El pedófilo, porque yo trabajé con el Bienestar Familiar Colombia, conozco de muchas situaciones. Por mi profesión yo trabajé 4 años con el Bienestar Familiar, bendito sea Dios, y vi cosas increíbles. O sea, ahí sí conocí situaciones fuertes de violaciones, como por la red. Entonces, los pedófilos le hablaban, por ejemplo, al niño o a la niña, porque ellos finalmente es pedófilo, ¿no? Y le decía, mándame una fotito de tu manzanita, muéstrame tu fresita. Todas estas cosas que representan sexualidad. Entonces, el método alegórico místico prácticamente es el impulsador de esa fotito, de la manzana de en sus partes íntimas o bueno, en ciertos espacios partes del cuerpo. Entonces, para ellos el Génesis, aparte de todo eso, es algo simbólico. Es algo simbólico. No existió, es una historia. No existió el Génesis. Y nuevamente le digo, si no existe el Génesis, tampoco para ellos el Apocalipsis. El Apocalipsis es algo simbólico. Hermano, dígame qué nos queda sin Génesis y sin Apocalipsis. ¿Qué nos queda sin el principio y el fin? Entonces, note todo el daño que hace este método y lo más terrible es que hoy pastores lo estén usando, pero lo más terrible de todo eso es que el pastor no sepa qué es lo que está usando. Y lo más terrible es que la congregación aplaude. Pastor, y es que de allí también nace todo lo de las otras teorías, ¿no? Como la teoría del Big Bang, como la teoría Claro. de los simios, porque si no hay si no hay inicio, si no hay el principio que es creado por Dios, entonces el ser humano siempre busca una razón de qué, de siempre, por qué tiene que pasar, por qué sucedió, y ahí es de donde se basan las otras teorías también. Claro, muchas gracias, Joana, porque diste en el blanco. Precisamente íbamos para allá. Entonces, si no hay Génesis y no hay Apocalipsis, entonces, ¿en qué se cree? En la evolución y en la gran explosión que es el Big Bang. Eso está escrito en inglés. Big, grande, Bang, explosión, Big Bang. Entonces, ¿a dónde nos están llevando estos métodos? El método racional, a que todo tiene un principio, pero no en Dios. ¿Cierto? Que todo vino de una explosión y nosotros le dijimos, pero si no había nada que explotó, nada no puede explotar. Pero ellos buscarán defenderlo como sea. Y en el simbolismo, pues hermano, quitarle toda la eficacia a la palabra de Dios y dejarnos sin responsabilidad para que digan no hay infierno. Y existen personas que dicen no hay infierno. Por ejemplo, este método alegórico místico lo utilizan los testigos de Jehová. No hay infierno. El infierno es simbólico. Perfecto. Y lo más tremendo es que a la gente sí le gusta cuando dicen no hay infierno. Porque dice, uy, gracias Señor que no hay infierno. Dios mío, mi alma te alaba y te glorifica. Así sin infierno, sí. Pero si le dice que hay purgatorio, uy, al menos hay algo,
gloria a Dios que hay purgatorio, al menos para no pasar tan caído. ¿Sí? Y que el infierno es el que estamos pasando o que están Eso, pasando acá en la tierra. Ese es el infierno. excelente, Lidia, porque ¿sí ve que todo es simbólico? ¿Sí ve cómo hacen el simbolismo? O sea, ya estamos entendiendo el método y quiénes lo utilizan, ¿no? ¿Quiénes lo utilizan? Por ejemplo, no sé si están escuchando el cura Toro, es el hereje más grande del mundo en este momento. El hereje más grande del mundo. Y a mí me da un dolor. Yo veía esos videos y no quise verlos más. Es de ver la gente como aplaude y defiende. Porque me acuerdo del versículo. Guía de ciegos. Pasó. Que ambos caen en el hueco. Marta. Dime. Pasó. ¿Sí? De que el cielo nuevo, tierra nueva, o sea, que va a ser acá mismo. Pues yo me acuerdo que estaba yo muy nueva en el Evangelio y todo, pero hay cosas que a uno le quedan claras. Y vino un personaje de ellos a decirme, y yo le dije, a mí no, pues le dije así, a mí no me interesa saber dónde vaya a ser, lo importante es que en el libro de la vida y que pueda yo estar con el Señor. No me importa dónde sea, porque ellos eran enfrascados y son unas personas que persisten e insisten en lo que les metió en la cabeza y ya ellos son los que tienen la razón. Por eso Son ellos formados así. miren que ellos son uno de los que van a discotecas, o sea, bailan. Soy testigo de eso porque por acá hubo un matrimonio y ellos hacían sus fiestas con licor, con muchas cosas, y para ellos eso no es pecado. Para ellos eso no es pecado. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado qué doctrina recibe, o sea, todas esas cosas. Qué pena pasó que le haya interrumpido. No se preocupe, está bien, está bien. Pero hermano, así que le diga a mi hermano, no hay infierno, pues ¿por qué no hacer una fiestica? Si el temor de la fiesta es porque se vaya para el infierno. Gracias a Dios lo entendemos. Y disculpe, a veces digo cosas jocosas porque a veces prefiero decir algo jocoso realmente que sentir tristeza por todo lo que se está engañando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el afán de enseñar y de formar ahora teólogos, gente cimentada en la palabra? Hermano, que podamos contrarrestar todas estas situaciones, todas estas situaciones. Que, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen unas literaturas muy bonitas y tienen unos temas éticos de familia muy bonitos, unas conferencias que son muy bonitas. Es más, ni siquiera nombran la Biblia en esas conferencias. Unas conferencias éticas muy bonitas. Dirían, ¿cómo así no nombra la Biblia y le parece bonita? No, cuando hay un tema ético, por ejemplo, es cuando se le enseñan las pautas de crianza a los niños. ¿Cuál es la pauta de crianza? A tener amor y límites, ¿cierto? Eso no está extremadamente explicado en la Biblia, ¿cierto? ¿Cómo debo ponerle todos los límites? Pero un tema de una persona que enseñe cómo colocar límites a los niños, pues no es un tema que podamos despreciar. Ahora, si lo respaldamos con la Biblia, mucho mejor, ¿cierto? Pero es un tema que no podemos despreciar. Es un tema muy importante. Hoy en día, por ejemplo, los cristianos estamos mal enseñando a los niños cuando le damos un celular, cuando lo dejamos hacer en la iglesia lo que sea, cuando no le colocamos pautas en la iglesia, pues, ve con los niños o quédate aquí, pero te quedas callado, o sea, cosas así por el estilo. Pero esto muchas veces disfraza para entrar y decir, esta es la religión correcta. Si hay que no hay infierno, si hay que podemos festear, todas estas cosas. Vamos a tomarnos un tinto, porque ya vamos un poco lejos. Listo, volvemos a las 9:20, ¿vale? Ya regresamos.
Hola, familia en Cristo. Dios lo bendiga, pastor. Amén, ya estamos por aquí. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén, bendito sea Dios. Bueno, te cuento que vamos a aprovechar a darle finalidad a este tema y no voy a abordar el siguiente método porque no quiero dejarlos como con un poquito de ansiedad. Entonces, abordamos el método en la clase y lo terminamos, ¿vale? No importa que salgamos más temprano, pero no dejar a la enseñanza a medias porque es muy importante. Listo. Bueno, importante, vamos a ver quién está por aquí, que enciendan su camarita. Vamos a darle finalidad al tema como tiene que ser el nombre de Jesús. Bueno, perfecto. Listo. Haciendo una paráfrasis de lo que hemos visto hoy, haciendo un pequeño resumen para darle finalidad a este método hoy en nuestra clase, porque no se le ha podido dar finalidad en los tiempos. Entonces tenemos al menos que finalizar la clase. Pero dejemos claro que la enseñanza frente a las situaciones vividas, cuando nosotros colocamos una historia del Antiguo, del Nuevo Testamento para ilustrar nuestras vidas, la responsabilidad con que nosotros debemos hacerlo. Por ejemplo, yo que he usado preferiblemente, en vez de decirle a una persona, pasa tu desierto, pasa tu Jordán, pasa, en vez de decirlo de esa manera, yo he utilizado algo como esto, mi hermano, así como los hijos de Israel fueron fortalecidos para salir del desierto, que vivieron y en la obediencia algunos perseveraron y llegaron, es el momento que tú también tengas esa obediencia y esa perseverancia para que salgas de esa situación en la cual estás viviendo, que es como un desierto. Como un desierto, porque se siente en el espíritu la soledad, la resequedad de la situación. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en momentos de prueba se siente el sol fuerte cuando no hay sol. Se siente una candela cuando no hay nada encendido. Entonces yo cuido mi predicación de esa manera. Y aunque algunos han dicho en un momentico, hermanos, nos está ocurriendo un virus tan fuerte que hay no sé si por allá, pero unos dolores muy fuertes en lo que es la cara y todo. Y yo creo que hoy yo amanecí. Por eso me tocó tanto por acá, porque siento como si estuviera inflamado. Entonces, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Debemos organizar nuestra predicación sin miedo a decir, fortalécete como se fortalecieron los hijos de Israel. Ellos tuvieron alimento, como fue el maná, para nutrir su cuerpo. Hoy tú tienes el alimento, que es la palabra de Dios para que nutras tu alma. Entonces, ese alimento que será como el maná de vida. Pero yo no le digo, la Biblia es el maná como tal. No puedo caer en decir cosas argumentando otras, porque si no, nosotros no entenderíamos cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú eres roca. Entonces miramos una roca por ahí y mira, ahí está Pedro. Cosas así por el estilo. Vamos a practicar la predicación y no nos vamos a quedar nerviosos. Ay, es que ahora sí. No, simplemente organicemos nuestra predicación viendo la realidad del mensaje. Digo, bueno, hermano, de pronto tú te sientes aquí en tu vida espiritual, quieres ir más allá. El pueblo de Israel estaba de este lado del Jordán, tuvo que atravesar. Vas a tener que vivir una situación
quizás complicada, pero vas a pasar al otro nivel de vida espiritual. Así como el pueblo de Israel se fortaleció para pasar el Jordán. Son ilustraciones a nuestra vida espiritual. Pero, por ejemplo, hay veces que los hermanos toman hábitos, como decía hermano, estoy en un desierto que no lo aguanto. No, llevo meses pasando por Jordán. Bueno, yo entiendo lo que podemos decir y quizás nosotros lo podemos compartir así, nos va a dar mucha risa, la vamos a pasar muy bien, pero vamos a enseñarle a la gente las cosas como son, como son. Que si ellos ya de una manera en confianza lo quieren tratar y decirlo de esa manera y les va a producir de pronto hasta risa en el buen sentido de la palabra, no burlándose de esas cosas, sino de su propia situación, pues lo entiendan, entiendan que es una ilustración a la vida, pero realmente nosotros no pasamos ningún Jordán, ningún mar rojo. Eso ustedes lo saben. Una ilustración a la vida que totalmente. Ahora, no podemos ser como aquellas personas que de pronto estudian un poco. Dije, hermano, no diga eso de Jordán, eso no se puede. No, 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 no vamos a enseñar, no dañemos la gente, no maltratemos la gente. No nos vayamos así contra los que todavía están en su proceso. Esto es algo delicado, ¿no? ¿Cómo les parece a ustedes? ¿O les parece fácil la responder? Es algo muy delicado. Yo voy a leerles aquí unos versos bíblicos, pues que si el Apocalipsis y si Génesis y Apocalipsis son simbólicos, pues entonces Romanos 5:14 tenemos que quitarlo. Porque dice así, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es, figura del que había de venir. Usted sabe que Adán es una tipología de Cristo. Lo vamos a ir aprendiendo. Y que tipología es cuando yo encuentro en el Antiguo Testamento un versículo que me refiere a Cristo para el Nuevo Testamento. Algo del Antiguo Testamento que me da referencia de Cristo para el Nuevo. Y aquí dice, si eso fuera simbólico, entonces, Pablo, ¿para qué habla de Adán? ¿Y para qué se le ocurre a Pablo decir que Adán es figura del que ha de venir? Por eso, a Cristo, ¿cómo se le llama a Cristo? Si Adán es figura del que había de venir, ¿cómo se le llama a Cristo? El segundo Adán. Eso, no, Sí. ¿pero por qué se le dice el segundo Adán? Porque no sé. ¿Por qué se le dice? Porque Adán representa un principio, ¿cierto? Adán representa un principio. Y Cristo también. Porque en la cruz del Calvario lleva todas las maldiciones, todo aquello. Y comienza algo nuevo. Pero no es nuevo ignorando lo que ha acontecido, no. Sino que es una nueva oportunidad, la gracia. Otro, 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente. Dice, el último Adán, espíritu que da vida. O sea, si a Adán se le llamó alma viviente, a Jesús, espíritu que da vida. O sea, ahí está la representación, no podemos cambiar. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Te voy a mandar estos versos al grupo, ¿te parece? Primera de Corintios 15:46 dice, sin embargo, el espiritual no es primero,
sino el natural, luego el espiritual. ¿Sí estamos entendiendo de qué estamos hablando? Romanos 5:15. Vamos a ver por acá, dice. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. Aquí habla de algo muy importante. Si por el pecado murieron muchos, ¿cierto? Por la gracia, muchos vivirán. Entonces, ahí estamos viendo los dos principios. ¿Cómo vamos hasta aquí? Preguntas, vamos a proyectar para darle finalidad acá. Pastor, yo Dice, quiero hacer una pregunta. sí, con gusto. Con gusto, María. Bueno, hablando de los simbolismos, entonces, la Iglesia Católica usa solo simbolismos, porque ellos hablan del infierno, hablan del purgatorio y demás. Entonces, y pues cuando uno se pone a hablar de temas religiosos, hablar de las cosas de Dios, digámoslo así, entonces uno dice, ¿por qué alaban, vuelvo y digo, remitirnos al Salmo 115 o 116? Bueno, entonces me dicen que ellos no están adorando esa imagen, sino que es un simbolismo. Y yo le dije, cuando van a la iglesia y se le arrodillan a una imagen que es negrita, ¿cómo se llama? Que es toda negra y que está crucificada. Yo no sé cómo se llama esa imagen. Entonces digo, entonces ustedes están, cuando van a la iglesia católica y se arrodillan a esa imagen, las están adorando esa imagen, le están rindiendo reverencia. Entonces no es que sea un simbolismo, están ustedes contradiciéndose y están adorando imágenes. Y en la Biblia dice, Dios dice que solo hay un Dios poderoso, real, viviente, y que no adoréis imágenes diferentes al Dios real, ¿no? Entonces dicen que no, que se enseñan, se enfrascan ahí que no, que es un símbolo, que es una representación de Dios. Yo le dije, así no es. Entonces, pues uno entra como en controversias y pues tampoco es, o sea, es difícil de convencerlo a lo contrario. Claro, porque es el método alegórico que le han enseñado. Y eso que falta otro método que ellos utilizan. Y como es el método alegórico, no, y hay simbolismo, pues a todos es un símbolo. No, es que eso es como si usted tuviera un familiar que ha muerto y usted tiene la foto es para recordarlo, cosas así. Y, Hermano Hugo, señor, el que dice ella, esa imagen es el Cristo negro, el que le llaman el Cristo negro. de Es el verdad, del Cristo negro. Sí, iba a decir que eso no cuando tiene estaba seguro. no tiene ni fu ni fa que ver con nosotros, gloria a Dios. Hermano, pastor, yo Sí, quería decirle una cosa, es que ellos también dicen que ellos no adoran, porque yo le dije a ustedes porque adoran imágenes. Me dice alguien me dice, no, es que sí. nosotros no adoramos, nosotros veneramos. Ah, bueno, se van a defender de cualquier, o se van a tomar de cualquier argumento, ¿no? Y van a empezar a buscar porque venerar es esto, porque una cosa es adorar, ¿no? Nada más se arrodilla, nada más le pide, o sea, así le cambias el término, la acción es la misma, es la acción. Otra preguntita. Otra preguntita. Te estoy buscando por aquí. A ver, ya me- Listo. Mire lo que dice aquí. Para los que dudan, se debe observar que la Biblia dice más tarde, cuando Adán tuvo contacto sexual con Eva, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, lo dice Génesis 4:1. Y no habla alegóricamente, no habla alegóricamente.
Dice, el gran error de este método es que los intérpretes hacen a un lado los hechos importantes de la historia bíblica y perjudican así el claro sentido de las escrituras, o el sentido claro de las escrituras. ¿Cómo les parece? El claro Pastor, sentido de la escritura. Dígame, hermano. pastor, la iglesia tradicional, ellos tienen también eso, una tradición al decir que el pecado fue eso, tener relaciones sexuales. Ese es el pecado. Y yo Sí. recuerdo cuando estaba jovencita, iba a la iglesia tradicional a darnos clases de catequesis y cuando abordaban ese tema, entonces decían que ellos, o sea, ellos lo explicaban así, pero que no, o sea, en la Biblia no decía así porque era un irrespeto, pero que se lo iban diciendo, se lo iban enseñando a uno cuando uno ya estaba como en la época ya de la pubertad, que uno entendía Sí. ya en esa época esas cosas. Entonces eso ha sido como una tradición y a la vez racionalista, porque ellos tienen su propia, dicen así es y así es. Y ha sido una tradición también oral. Claro que sí. Claro que sí. Esto nos deja perplejos y yo dicto esta materia, no constante, esporádicamente. Aquí en el instituto hay dos teólogos, que es el profe Ever y yo. No le abrimos el espacio a otros teólogos por esto mismo. El profe Ever es del movimiento misionero mundial, profe, y yo pertenezco a la iglesia pentecostal Dios es Amor. Nuestro dogma de las iglesias, porque vamos a ver qué dogma significa enseñanza y vamos a ver qué otro, no podemos mal usar el término dogma. Entonces, estas iglesias, al igual que Asambleas de Dios, o sea, las iglesias conservadoras de raíces antiguas, no se ha perdido la enseñanza teológica correcta, no se ha perdido la base. Lo que se dejó fue de enseñar en las escuelas teológicas dentro de las iglesias. Entonces, hemos tenido que echar mano de institutos teológicos, pero si nosotros vamos a un instituto teológico que tiene la interpretación alegórica, pues imagínense la teología que nos van a enseñar. Por eso es que la gente dice, no estudie teología porque le van a dañar la fe. Pero lo que ellos no saben es los diferentes métodos de interpretación que utilizan las escuelas teológicas. Entonces, nosotros utilizamos el método gramático histórico, que es el que utilizó Martín Lutero, Juan Calvino. ¿Cierto? Hasta el tiempo de hoy utilizamos estos métodos. Y son los métodos que han utilizado, pues, grandes teólogos reconocidos para salvaguardar la interpretación de las escrituras. Pero si usted va, por ejemplo, aunque Calvino utilizó ese método, pero Juan Calvino tiene una enseñanza teológica diferente. ¿Y cuál es la enseñanza teológica de Calvino? Donde habla acerca de que la salvación no se pierde. Entonces, note cómo va variando en el camino ciertas cosas. Y nosotros todavía estamos aquí. A los hermanos y el hermano cuide su salvación. ¿Sí me entiende? Dios nos la dio, pero hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad. Y muchos van a tratar, pero mire, todos tratan de atacar esto es con el hecho prácticamente de salvaguardarse de algunos pecados cometidos, hombre. Y una vida fácil, nada más es buscando tener una vida fácil y que Dios no lo condene. O sea, le cree a Dios, pero le gusta algo del mundo todavía. Eso es simplemente. Dice, el gran error de este método es que los intérpretes hacen a un lado los hechos importantes de la historia y perjudican así el sentido claro de las escrituras. Hacen a un lado hechos importantes de la historia bíblica. ¿Usted se imagina con qué cuidado o con qué transparencia, como yo puedo decirle, cuidado, transparencia, con qué responsabilidad usted hoy va a leer la Biblia
No, profe, yo siempre la he leído con responsabilidad. No, yo sé que sí. Pero después de todo esto, va a crecer tu responsabilidad. Así será. Bueno, pues, yo creo que hemos llegado a la parte final. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el seminario de interpretación bíblica, los que estuvieron? Y vimos estos métodos así, los nombramos y todo. Nos centramos en el histórico, hicimos una exégesis de un versículo y utilizamos un poquito los idiomas y todo esto. Eso es muy importante para que las personas tengan una base. Pero si alguien quiere aprender, entra en diplomado, porque el diplomado es el que te va a sentar así y te va a quitar el tiempo y te va a poner a pensar. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial porque ya llegamos a finalidad. Hermana Lidia, ya que estás aquí frente a nosotros, ore por nosotros para darle finalidad a esta clase. No les mando todavía la diapositiva porque no pudimos terminarla. Nos quedará una clase para el miércoles todavía, ver los métodos, si Dios lo permite. Y porque no tenemos afán, no vamos a correr, gracias a Dios. Oremos al Señor. Amén, pastor. Vamos a orar. Amado Dios, bendito seas tú. Señor Dios mío, te damos a ti todas las gracias, te damos también la honra, la gloria y el honor. Estamos agradecidos contigo por esta mañana tan preciosa en la cual hemos aprendido, Señor Dios mío. Y seguimos pidiendo a ti para que la unción de tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, ayudándonos cada día a discernir, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Dios mío, por cada uno de los hermanos que están presentes en estas clases, también por el maestro, Señor, para que tú les siga dando esa sabiduría tan grande, Señor, como es el de enseñar tu palabra. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor Dios mío. También, Padre precioso, pedimos a ti para que los hermanos que no están presentes o estuvieron presentes tengan esa oportunidad de poder conectarse a estas clases tan edificantes. Dios mío, Señor, ayúdanos cada día más, Señor, para no tener errores en la interpretación de tu palabra. Bendícenos grandemente en este resto de día y al salir de este lugar, llévanos en paz, en seguridad, en cada una de las labores que vamos a realizar. Gracias, Señor Dios mío, y permítanos nuevamente estar para la próxima clase, Señor, con esa mente que solo tú nos la sabes dar. Gracias, Señor Dios mío. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Un abracito enorme, que Dios Todopoderoso les bendiga. Amén. Amén, igualmente. Bendiciones, mis amados. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Feliz Amén. día. Bendiciones. Saludos. Pastor.